La pandemia ha golpeado muy duramente a nuestro país y a nuestras familias. Comprendemos y solidarizamos con los dolores, las carencias, los temores que el coronavirus causa en las familias de nuestro país. Hemos debido acudir a las cuarentenas, que si bien son necesarias, significan restricciones a la libertad y grandes sacrificios para las personas afectadas. Han pasado varias semanas donde se ha dado por sentada la siguiente relación. En un gráfico que refleja muertes por coronavirus y acción del gobierno, los medios nos han repetido hasta el cansancio que lo mejor ha sido quedarnos en la casa y que la fiscalización ha sido el mejor remedio para combatir al coronavirus. Así, existiría un grupo de países en esta área del gráfico, ese grupo de virtuosos países donde la gente hace caso, se queda en la casa y como resultado de eso hay pocos contagios, pocas hospitalizaciones y muere muy poca gente. Ahí estarían supuestamente Nueva Zelanda, Australia, Alemania y todos esos países tildados de modelos por la prensa día tras día. Por el otro lado está ese grupo de innombrables, como Brasil, Estados Unidos e incluso Chile. Países que no están listos para tener esa conversación, donde mandatarios y autoridades negacionistas y esos irresponsables de siempre han impedido que seamos como esos países tan desarrollados y tan virtuosos y tan perfectos y tan responsables y tan desarrollados y tan virtuosos. Si solo dejáramos de no entender nada y fuésemos todos como Jacinda Ardern o como esos países tan perfectos y tan virtuosos y tan responsables y tan desarrollados. Esta es una bonita historia, es redondita, pero ¿es esa la realidad? Llegó la hora de meternos en el asunto a fondo. En lo que sigue les voy a mostrar lo que los datos nos dicen con respecto a los encierros y las muertes por coronavirus alrededor del mundo. Admitiendo que es complicado comparar las cifras a través de países, después de mirar la evidencia, vemos que los encierros parecen estar asociados a menos muertes al comienzo, pero a más muertes después de unos días. Pero en general, la relación entre encierros y muertes es entre débil y muy débil. Lamento romper la burbuja, pero se puede decir con confianza que todo el esfuerzo que hizo una parte de la población tuvo mucho menos efecto que lo que algunos nos quieren hacer creer. Guys, we have a 376 on Village Parkway. All right, this is it, people. Let's move. Let's go, 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 go. Esta investigación tendrá 2 videos. Si quieren ver todos los pasos que tomé y todos los modelos que corrí con todas las variables que recolecté, les recomiendo el video más largo. Pero para mantener esto corto y al punto, este video se centrará en las fuentes y en los resultados de los modelos estadísticos más importantes. Con el objetivo de testear esa afirmación sobre la necesidad de las cuarentenas, que a todo esto el grupo que hizo fact-checking a la cuenta pública dio por cierta, ya que ni se molestaron en chequearla, primero definí lo que quería analizar. Como lo más trágico de este virus son las muertes, la variable a analizar es el indicador de muertes por cada millón de habitantes en el día 100, desde el primer día en que cada país llegó a una muerte por millón de habitantes. La variable explicativa principal es el número de días de restricción de movimiento por parte de las autoridades de cada país en los primeros 70 días de esos 100, para así dar un espacio a un periodo de 30 días de infección, hospitalización y muerte, donde más o menos restricciones ya no tienen ningún efecto. Para este indicador de fallecidos, la fuente es el proyecto 91debug. El indicador de restricción de movimiento viene de Our World in Data, página de la Universidad de Oxford, que ha recopilado las respuestas de los gobiernos y sus políticas para enfrentar el virus en casi todos los países del mundo. Mi objetivo con todo esto es mostrar que esa relación entre encierros y muertes, que los medios masivos y los gobiernos que están con la soga al cuello insisten en decir que es muy fuerte, es en realidad débil. Con los datos de 129 países que terminaron ese periodo de 100 días al 21 de agosto de 2020, los países quedan distribuidos de la siguiente manera. Limpiando un poco la figura, separemos a los países por región. Si pudieran trazar una línea para conectar la tendencia de estos casos, ¿se parece a esa imagen que los medios y el gobierno nos han vendido de manera implícita? Oh. Bueno, veamos de qué otra forma podemos mirar los datos. El análisis estadístico más simple es una correlación entre estas dos variables,
para ver la asociación entre ambas. Si un día más de restricción fuese un predictor robusto de un número menor de fallecidos por millón de habitantes en un país determinado, el coeficiente de correlación estaría cerca de -1. Como vemos, el efecto es negativo, como el deseado por los medios y los políticos, pero es tan débil que es casi inexistente. -0.0059 no es mucho mayor que 0, y está muy lejos de -1. O sea, en líneas generales, los encierros forzosos no están asociados de manera muy fuerte con las muertes por COVID-19. Esto parece confirmarse cuando hacemos una regresión lineal simple, o una estimación de la relación entre ambas variables. El valor P del indicador de los 70 días es 0.949, muy lejos del 0.05 que se acepta como estándar para que una variable sea significativa. Si termináramos aquí, diríamos entonces que el efecto de un día más de encierro en la cantidad de fallecidos por millón de habitantes en un país determinado no es significativa. Ahora, esta no es toda la historia. Los datos nos llevan donde los datos nos llevan. Y si miramos nuevamente el gráfico de los países, podemos pensar que, en vez de trazar una línea recta a través de los casos, una línea curva podría calzar mejor, ¿no? Esta U significaría que los encierros forzosos podrían tener un efecto en la disminución de la cifra de fallecidos al comienzo, pero solo hasta cierto punto, donde luego el efecto se revierte y la relación es una directamente proporcional. O sea, después de un punto, los encierros estarían asociados a un mayor número de muertes por el virus. ¿Será esto así? Una regresión con una variable que captura ese cambio en la curva nos muestra lo siguiente. Los valores P de ambas variables están apenas por sobre el 0.05, lo que por convención nos lleva a decir que estas dos variables no son significativas al nivel de confianza de un 95%, pero lo son al nivel de confianza de un 90%. Sin embargo, el poder explicativo de estas variables es muy débil, algo que se ve en el valor R cuadrado ajustado, visto ahí arriba. Este valor nos dice que solo un 1.49% de la variación en nuestra variable dependiente, o sea, los fallecidos por millón de habitantes del día 100, está causada por estas dos variables. La próxima vez que periodistas de noticieros masivos, quienes nunca dejaron de salir a la calle por periodos muy largos, les digan que quienes salen a la calle son unos irresponsables, piensen es que esta es su evidencia para moralizar. Ahora sí, podríamos terminar aquí, pero una pregunta surge. Si estas variables no son buenas, ¿hay algunas mejores? El último modelo que muestro acá incluye algunas de las variables que se han mencionado como teniendo una relación con el número de fallecidos. Por ejemplo, sabemos que este virus afecta más a la población de mayor edad, a los hombres, y también parece ser de las suyas con personas que sufren enfermedades de base. Entonces, veamos el grupo de variables que mejor se adaptó a estos datos. Si quieren ver más modelos con más variables, el video más largo los abordará con varios. El mejor modelo o el modelo más eficiente para este grupo de países incluye el porcentaje de mujeres y hombres por sobre los 70 años para cada país, el porcentaje de prevalencia de diabetes en cada país y un indicador sobre la competitividad de la industria del turismo en cada país que pensé que podría tener un efecto. Este indicador sirve como una especie de instrumento para la apertura de un país hacia visitantes. Esta es mi variable favorita, debo confesarlo. Como vemos, este indicador es significativo y sugiere que países que más han desarrollado su industria de turismo están asociados de manera directa con una mayor cantidad de muertes por millón de habitantes. Así, países que están abiertos a más visitantes de otras partes del mundo reportan más fallecidos por COVID por millón de habitantes. Luego, un mayor porcentaje de hombres mayores de 70 años está asociado a un número más alto de fallecidos, lo que calza con el virus matando más hombres que a mujeres a nivel mundial. Y en este contexto de pandemia, las más afectadas son precisamente las mujeres. De manera inversa, una mayor cantidad de mujeres de mayor edad ayudaría a los países a tener menos muertes por millón de habitantes. Extrañamente, la variable de prevalencia de diabetes tiene un efecto negativo. Esto puede deberse a que el indicador es para toda la población de un país, pero como los más afectados por el virus probablemente son las personas con diabetes y de mayor edad, esta variable parece estar sobredeterminando los potenciales afectados por el virus. La variable principal, el número de días con restricción de movimiento, en este modelo es significativa al 90%. La curva ascendente del mismo indicador es significativa al 95%. Si después de lo que vimos en la correlación y en el modelo más simple, aún estamos preparados para afirmar que cuando controlamos por otras variables, las cuarentenas que implican el encierro forzoso de las personas tienen un efecto significativo en un número más bajo de fallecidos por millón de habitantes en un país, entonces tenemos que aceptar
con un grado de confianza más alto que después de un punto que está cerca del día 52, las cuarentenas parecen aumentar el número de fallecidos en un país determinado. Esto, a pesar de ser un poco contrasentido, no es imposible que ocurra. A comienzos de mayo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo declararse sorprendido de que 2/3 de los pacientes hospitalizados en su estado fueron personas que se habían quedado en casa por semanas. Como este virus es muy contagioso, obligar a personas a quedarse en la casa por meses eventualmente lleva a que tengan que salir de todas formas. Y solo basta una persona que tenga que trabajar o salir por un periodo relativamente largo para contagiar al resto. Y como está la orden de quedarse en casa, el virus se propaga a través de todos quienes están encerrados, dejando en nada todo el sacrificio realizado. Perfectamente se podría concluir esto. Pero después de pasar un tiempo mirando los datos, tengo una conclusión un poco diferente. A mi parecer, los encierros, y en cuanto a esta pandemia se refiere, solo consistieron en la criminalización innecesaria de medidas de distanciamiento social y de cuidado personal más duras que aquellas que las personas ya estaban tomando por su propia cuenta. Y fueron estas medidas más blandas, junto con la decisión acertada de los gobiernos de prohibir eventos masivos y de recomendar a quienes podían trabajar desde la casa que lo hicieran, las medidas que realmente ayudaron a explicar esa baja inicial que vemos en la tendencia. Los gobiernos y los medios tienden a olvidar que los seres humanos nos adaptamos e innovamos de manera constante. Si sabemos de la existencia de una amenaza, en este caso un virus, que al comienzo se veía mucho más peligroso, no necesitamos que un gobierno nos obligue a quedarnos en la casa para que tomemos medidas que busquen disminuir los riesgos que esta amenaza trae consigo. En aquellos países que no impusieron encierros a sus ciudadanos, como Japón, Suecia o Bielorrusia, las personas tomaron medidas de responsabilidad personal similares, pero sus gobiernos no se desesperaron y no se interpusieron en las vidas de aquellas personas que necesitaban salir a trabajar o quienes necesitaban continuar sus tratamientos médicos. En nuestro país es cierto que pasamos miedo en mayo y en la primera mitad de junio. El encierro forzoso fue una medida de último recurso, y aunque nunca he sido un fanático de las cuarentenas, se puede entender su implementación al comienzo. Si hubiese sido yo que no hubiese tenido que apretar ese botón, quizá también lo habría apretado. Pero una vez elegido ese camino, ha sido una irresponsabilidad por parte de quienes dicen trabajar para nosotros no poner en la balanza los altos costos de los encierros, sobre todo para los más vulnerables, y no tener un plan de salida hecho desde el comienzo. Cada día que pasa y con más información sobre el verdadero peligro en que nos encontramos debido al coronavirus, los encierros se justifican menos. Una vez que se escriba la historia, vamos a ver que ese peligro no era tanto, sobre todo para los menores de 30 años. Ojalá los jóvenes no nos odien cuando esto termine. En lo que estamos ahora es en medio de un pánico moral, donde los peligros de una situación se sacan de proporción, actuamos de manera irracional como sociedad y quienes pueden sacar provecho de esto, lo hacen. Los políticos, quienes buscan ganar la reelección antes que cualquier otra cosa, prefieren no arriesgar sus carreras y se mueven con la corriente. Si la ciudadanía no tiene mayores problemas con los encierros, los gobiernos no tienen incentivos para tomar decisiones que revuelvan las aguas. Por su parte, como los miembros de los medios masivos casi no pagan costos con los encierros, y como hace tiempo que la búsqueda de la verdad es algo secundario para ellos, la mejor estrategia es vender ese pánico. En esa línea, lo que los medios nos están vendiendo ahora es la aparente búsqueda de la completa erradicación del virus, con la idea de que nunca podremos volver a la vida como la conocíamos antes hasta que el virus sea destruido completamente. De que el COVID, el coronavirus, la pandemia, el encierro nos cambió, de eso no hay dudas. Por eso en China, en Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y varios países más se lucha incansablemente por una vacuna que ponga fin a esto y le devuelva al mundo su antigua forma de vivir. Esto, por supuesto, es una fantasía. Este parece un intento de prolongar la vía noticiosa del coronavirus y de hacer que las personas vuelvan día tras día a sintonizar para ser testigos de la próxima actualización sobre la vacuna que nos salvará a todos. Pero lo más probable es que cualquier vacuna que se desarrolle no tendrá un 100% de efectividad, y al final este virus será uno de los muchos que ya están esparcidos en la población, con los que hemos tenido que aprender a vivir. Después de todo, no sería la primera vez que tengamos que salir a la calle sabiendo que existen riesgos allá afuera. Ya es hora de que dejemos que quienes quieran salir salgan, protejamos a los adultos mayores, y quienes sientan miedo, los invito a quedarse en sus casas. Pintar al mundo como una serie de historias con buenos y malos bien definidos, y con soluciones fáciles que solo traen beneficios si son implementadas, refleja un pensamiento simple y fantasioso.
Como ya vimos, la relación implícita en la noción de que si nos portamos mejor vamos a salir de esto antes es tan débil que es casi inexistente. Pero esta narrativa es aceptada porque las élites prefieren vender un discurso falso por sobre admitir que saben muy poco sobre la propagación del coronavirus. Muchos trabajos y carreras de alta notoriedad y prestigio están en juego, así que quienes nos informan y nos gobiernan tienen incentivos para decirnos que están en control de la situación y que saben lo que están haciendo todo el tiempo, en vez de ser transparentes con quienes finalmente les dan de comer. Para que los altos costos de decisiones cuestionables tomadas por la autoridad y perpetuadas por los medios masivos sean compartidos de manera más equitativa entre las élites y la ciudadanía, tenemos que bajar a las élites de la nube en la que se encuentran actualmente. En cuanto a los medios, lo mejor es apagar la tele y buscar medios alternativos donde el énfasis de informar esté en la verdad. Con más ojos mirando hacia otra parte, los medios masivos tendrán que replantearse el desinterés de la ciudadanía. Y en cuanto a los políticos, sería bueno quitarles un poco de poder. Para eso vamos a tener una oportunidad en octubre, pero la conversación sobre el plebiscito la dejaremos para más adelante. ¿Qué hace en la plaza? Voy a comprar. Va a comprar. Sí, voy a comprar. ¿Y sacó su permiso porque esta comuna todavía está en cuarentena? No. ¿Sacó permiso, por ejemplo? Sí, sí lo tengo. ¿Me lo puede mostrar? Oh. Pero lo tengo en el celular, sí. No importa, si es para verlo nomás. Es que no sé cómo se ve. Dígame la verdad, ¿sacó o no sacó permiso? No, no sacó para estar No acá. sacó el permiso. No, no saqué. Mire, está sin mascarilla. Recién me lo saqué.